Hola, hoy voy a presentar el país de la Colombia. Colombia es un país ubicado en el noreste de América del Sur, conocido por su diversidad geográfica, cultural y humana. Este vibrante país es uno de los más biodiversos del mundo, con numerosos parques nacionales y reservas naturales. Colombia está llena de paisajes que van desde las playas del Caribe hasta las montañas de la cordillera de los Andes, pasando por selvas tropicales. El país tiene una historia rica, marcada por la influencia indígena, colonial y moderna. Colombia obtuvo su independencia de España en 1810 y figuras como Simón Bolívar, conocido como el Libertador, fue un líder venezolano que dirigió la lucha por la independencia de varios países de América Latina contra España. Liberó naciones como Venezuela, Colombia y Ecuador. La capital de Colombia es Bogotá. Es una ciudad cosmopolita, rica en cultura, historia y arte, con sitios como el Museo del Oro y la Plaza Bolívar. El bandera de Colombia se compone de 3 franjas horizontales. La parte superior, que ocupa la mitad de la bandera, es amarilla, simbolizando la riqueza del país y la libertad. Debajo hay una franja azul y una roja, representando respectivamente el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, así como la sangre derramada por la independencia. Los habitantes de Colombia se llaman colombianos y su moneda oficial es el peso colombiano. El español hablado en Colombia presenta varias particularidades según las regiones. El colombiano de Bogotá, por ejemplo, es considerado más puro y claro. En las zonas costeras, como la costa caribeña, se habla un español con una entonación más melodiosa, mientras que en la región andina el acento puede ser más marcado y rápido. El léxico colombiano también es rico en palabras y expresiones únicas. Por ejemplo, parcero o parce significa amigo, chimba significa genial, chamo o chamito significa niño y vieja significa mujer. Colombia tiene una gastronomía muy variada según las regiones. Algunos de los platos típicos son acaricó, una sopa de pollo y papas, típica de Bogotá; bandeja paisa, un plato copioso con arroz, frijoles, cerdo, carne de res, huevos, plátanos fritos y aguacate, originario de la región de Medellín; empanadas, pasteles fritos, rellenos de carne o verduras; y el sancocho, una sopa a base de carne, generalmente pollo, acompañada de verduras. Colombia está llena de lugares hermosos por descubrir, como Cartagena, ciudad portuaria colonial con murallas históricas y playas en el mar Caribe; Medellín, antigua capital de la cultura latinoamericana, hoy una ciudad moderna con muchas atracciones como el Jardín Botánico y el Metrocable; y San Andrés, una isla paradisíaca en el mar Caribe, famosa por sus playas y aguas turquesas. Los colombianos son conocidos por su alegría y amor por las fiestas. Algunas de las principales celebraciones incluyen el Carnaval de Barranquilla, uno de los carnavales más grandes del país, una mezcla de música, danza y cultura afrocolombiana; la Feria de las Flores, una gran fiesta en Medellín que celebra la floricultura con desfiles y concursos de silletas; la Semana Santa, especialmente en Popayán, donde se realizan procesiones religiosas tradicionales; y el Festival Vallenato, un evento musical dedicado al vallenato, un género musical tradicional de la región del Caribe colombiano. En conclusión, Colombia es un país rico en historia, cultura y naturaleza, que ofrece una diversidad única que merece ser descubierta. Entre sus impresionantes paisajes,
su deliciosa gastronomía y sus fiestas vibrantes, hay tanto por explorar. Me gustaría tener la oportunidad de visitar este fascinante país para empaparme de su cultura y vivir esta experiencia inolvidable. He terminado de hacer mi presentación sobre Colombia. Gracias por su escucha. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.